leído, hermanos, dos versículos que nos hablan respecto a la esposa del Cordero. Y en el primer versículo que leímos, en el 19:7-8, nos habla de la esposa, pero que está integrada por los santos, la que está vestida de lino fino, que son las acciones justas de los santos, son personas. Y el otro versículo nos habla de la esposa, que una esposa que es una ciudad. Entonces me pregunto, ¿serán dos esposas que tiene el Señor? Y a veces, hermano, algunos que leen la parte del capítulo 21, 9 días, donde dice que es la ciudad, pues dicen que esa es la esposa del Señor, la santa ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén. Pero hermanos, vamos a dejar, como decía uno de los reformadores del siglo XVI, que la escritura se interpreta por ella misma. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, que sea la escritura la que nos dé la interpretación de esas interrogantes. Porque solamente la escritura es que nos conduce a la verdad. A veces uno puede tener sus ideas, sus opiniones, pero eso hay que dejarlo hacia un lado cuando nos enfrentamos a la realidad de la palabra de Dios, que es lo que ocupa la primacía sobre todas las cosas. Entonces, hermanos, vamos a escudriñar algunos versículos así rápido en este estudio, porque es un estudio que vamos a hacer, para dilucidar eso, para que eso quede bien claro. ¿Por qué razón están esos dos versículos de esa manera? Pero antes, hermanos, vamos a buscar en la Escritura las luces que nos aclaren eso. Van a ser varios versículos y yo les pido que también abran la Escritura y que vayamos leyendo juntos, pero que solo nos enfoquemos en lo que vamos a leer. No se ponga a leer toda la Biblia acá, porque entonces va a perder el hilo de lo que estamos hablando. Solo nos vamos a enfocar en los versículos nada más. Entonces buscamos en Efesios. Pasemos hacia atrás en Efesios a sacar algunos elementos que están en el capítulo 5, versículo 25 y algunos más. Efesios 5, 25 es una porción muy conocida. Todos la hemos leído más de alguna vez o la sabemos hasta de memoria. Pero hay algunos elementos ahí que hablan de las esposas. Dice, leamos el 25, el 26, 27 y tal vez el 30 o el 31. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Verso 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Vamos a hacer rápido, porque no nos vamos a detener solo en esos versículos, solamente vamos a sacar algunos elementos que se relacionan entre el amor de los esposos. En primer lugar, dice ahí la Escritura que los maridos deben amar a sus mujeres, ¿verdad? A la mujer que tienen, a la esposa, no a muchas, a la esposa. Hermanos, el amor de los esposos y la relación entre ambos descansa en todos los términos de la palabra en el amor.
Ahí descansa, hermanos, la relación entre los esposos, en el amor. Pero vean, hermanos, que aquí se habla de las relaciones entre el esposo y la esposa. Pero al mismo tiempo, hermanos, se va haciendo una comparación, y eso es lo importante, entre Cristo y la iglesia. Que así como los esposos mantienen una relación basada en el amor de esposos, que es muy diferente al amor entre hermanos o entre parientes, que es completamente diferente. Pero la comparación que se hace aquí de Jesús en la iglesia es entre esa relación entre los esposos, no entre hermanos, no entre parientes, no entre amigos, entre esposos. Porque así como los esposos aman, se entregan a su esposa, se entregan, tienen un compañerismo con la esposa. De la misma manera, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De esa manera como los esposos se aman, se entregan, de esa misma manera Cristo ama a su iglesia y se entregó por ella. Eso es muy importante. Luego dice, en el 26, para santificarla. Santificarla quiere decir para apartarla para ella, para él. Eso es lo que quiere decir con que santificó a la iglesia, que la aparta para él. Nosotros, la iglesia, hemos sido santificados o apartados para Cristo. Ya no le pertenecemos a otro, le pertenecemos a Cristo Jesús, porque eso es lo que quiere decir santificado, ser apartado para alguien, y en este caso, para el Señor. Por eso dice la Escritura que en Cristo Jesús ha sido para nosotros hecho justificación, santificación y redención. Entonces, era santificado. Y más adelante, el verso 27 dice, para presentársela a sí mismo. Es decir, que la aparta la iglesia para presentársela a sí mismo. ¿Y cómo se la presenta a sí mismo? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, para eso, hermano, Cristo nos ha apartado para Él, para que un día sea presentada a Él una iglesia gloriosa, hermano. Una iglesia sin mancha. Hoy tenemos, hermanos, tantos defectos, tantas imperfecciones, pero va a llegar un día en que ahora, hermanos, la iglesia se presentará ante Él en toda su gloria, santa y sin mancha, vestida de lino fino, como leímos en la Escritura. Entonces, eso nos enseña aquí, para presentársela, una iglesia inmaculada. En ese tiempo será, hermanos, cuando sea gloriosa, es que todos los santos vamos a estar resucitados, transformados. Por eso es una iglesia gloriosa. Bendito sea el nombre de Dios. Eso dice que no tuviese mancha ni arruga. Ahora veamos el verso 32. Vamos rápido, porque vamos a leer muchos versículos más. Grande es este misterio, dice. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Este es un resumen, hermanos, de lo que ha dicho en esos versículos que hemos leído y en otros versículos también de ese mismo texto de Efesios. Es un resumen. Fíjate que él está diciendo que es un misterio y que toda esa relación que él está hablando entre esposo y esposo, es lo que le está diciendo es que yo digo esto, pero de Cristo y de la iglesia. Eso es lo importante. Él está relacionando esa relación de esposos cristianos, pero dice, yo que le estoy hablando es de Cristo y de la iglesia. Por eso es que está diciendo un misterio que en otros tiempos no había sido revelado, porque ahora nos ha sido revelado a nosotros cuál es ese misterio. Ahora, como es un resumen, vamos a ver cuál es ese resumen. Dice
El verso 23 dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la cual dice es su cuerpo. Fíjate que aquí lo está relacionando con esos versículos que dice, y ya lo vamos a leer más adelante, si no se lo digo todavía, se lo digo después, que es el cuerpo de Cristo. El verso 25 dice, dijimos que la amó y se entregó. El verso 26 que la santificó. El verso 29 y 30, así como los esposos cuidan a su esposa, también Cristo nutre y cuida a su esposa como a su propia carne. Cristo nos cuida, así como el esposo debe de cuidar a su esposa, porque esa es la comparación que está haciendo. De esa misma manera, Cristo cuida y nutre a su esposa, a su iglesia, En el verso 31, y sigue esta relación, saca un versículo que de repente sale, porque por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este versículo lo saca él inmediatamente de Génesis capítulo 2, de Adán y Eva, la primera pareja. Entonces aquí en el versículo dice, está prefigurando esa unión de Adán y Eva con la unión de Cristo y su iglesia. La está relacionando. Luego, hermanos, dice que es un misterio, pero que es un misterio que ya ha sido revelado a nosotros. En la Escritura está revelado ese misterio. Entonces, lo importante, hermano, de todos esos versículos es que el Señor está haciendo una comparación muy cercana entre el amor o relación entre dos esposos cristianos y Jesucristo y la iglesia, que es una misma relación semejante. Ahora vamos a pasar a otros versículos para que esto quede más claro. Y vamos a ver algunos testimonios. Primero veamos el testimonio de Juan el Bautista. Veamos allí en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, hermano, en el capítulo 3, busca ahí el capítulo 3, verso 29. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. En esa porción, hermano, es claro que Juan Bautista está hablando de Cristo como el esposo. Es claro, eso es evidente, no hay ninguna duda de que a Cristo lo está llamando el esposo. Pero también ese esposo se goza, está ahí con la esposa. El que tiene la esposa, el esposo es Cristo, de eso no hay duda. Y él tiene la esposa. Por eso es que Juan, el que es el amigo, se goza grandemente. Porque le han preguntado que si él es el Cristo. Entonces Juan el Bautista le da esa respuesta. Lo que yo quiero, hermanos, es que pensemos que aquí Cristo es el esposo y que está con la esposa. No dice Juan el Bautista quién es. Lo que debemos de sacar en claro y debemos de tener en nuestra mente
es que Juan el Bautista no está hablando de una esposa que va a aparecer allá después del milenio, como es la Jerusalén, la Nueva Jerusalén, que va a manifestarse hasta después del milenio, en los albores de la eternidad. Él está hablando de una esposa que ya está con Jesús, que ya está al lado de Jesús, que ya está presente. Eso es lo importante de ese versículo. ¿Me explico? ¿Me entiende eso? Ahí está hablando, lo vamos a repetir, el que tiene la esposa, ya la tiene. Es el esposo. Más el amigo del esposo, que es Juan, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Lo importante es eso, que habla de un esposo y de una esposa que ya está con el esposo. No de una esposa que va a manifestarse después del milenio, al principio de la eternidad. Ahora veamos otro testimonio. Veamos en Lucas, capítulo 5, versículos 34 y 35. ¿Lo tiene, hermano? Lucas 5, 34 y 35. Dice así, esta es una respuesta que el Señor les da cuando los escribas y los ancianos les preguntan que por qué sus discípulos no ayunan, como los discípulos de Juan y de los fariseos que ayunaban. Entonces viene el Señor y les da esta respuesta. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Esto es lo que dice Jesús. Le pregunta, ¿por qué tus discípulos no ayunan? No, ellos no pueden ayunar, porque ellos están de fiesta. Ellos están en las bodas con su esposo. Allí Jesucristo se identifica a él mismo como el esposo e identifica a los discípulos como la esposa. Y ahí ya queda claro un poco que está hablando de personas, de sus discípulos, que son la esposa. Ya es un grupo de personas que creen en él. Por eso ellos no pueden ayunar porque están con el esposo. Cuando se les quite, cuando al Señor le quiten la vida, cuando el Señor no esté con ellos, entonces van a ayunar porque van a estar tristes. Y eso sucedió cuando el Señor se fue, que los discípulos quedaron tristes. Pero mientras estaba él ahí con ellos, no tenían por qué ayunar, estaban con el esposo. No pueden, les dijo el Señor, no pueden ayunar. Ellos están con el esposo. Cuando yo les sea quitado, entonces van a ayunar. Porque entonces van a estar tristes. Eso es lo que vemos en ese versículo. Que ya el Señor, él mismo se relaciona como el esposo e identifica a sus discípulos como la esposa. Ya es un grupo de personas. Pero sigamos avanzando. Veamos el testimonio de Pablo. Veamos en Pablo en Corintios, en 2 Corintios, versículo 11. Vea cómo el círculo se va ampliando. Primero Juan el Bautista no mencionó personas. Luego el Señor Jesús ya menciona a sus discípulos como la esposa. Ahora veamos lo que dice Pablo. Capítulo 11, versículo 2.
porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hermano, ese versículo más claro no puede dar, no puede estar más claro. Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Corinto. Le está diciendo a la iglesia de Corinto que los ha casado o los ha desposado con un esposo. Es claro que es Cristo Jesús el esposo. Claro, ahí no cabe duda. Para presentarlos como una virgen pura a Cristo, lo que dice en Efesios, sin mancha. Entonces, hermano, allí ya el esposo, que es Cristo, ya es el esposo de una iglesia, de la iglesia de Corinto. Pero si él es el esposo de la iglesia de Corinto, también va a ser el esposo de la iglesia de Filipos y de Colosas y de los romanos y de la Elín, del Cisne. Amén. Y de todas aquellas iglesias en donde Él es el Señor y su Salvador. Entonces, ese versículo es clarísimo, hermanos, que Jesucristo es el esposo de la iglesia. La iglesia es la esposa. Ahí está, los he desposado con un solo esposo para presentaros a ustedes como una virgen pura a Cristo. Entonces, hermanos, veamos, Juan no dijo quiénes eran, solo mencionó la esposa que estaba con el esposo, que era presente, no para el futuro. Ya el Señor Jesús mencionó a los discípulos que no podían ayunar porque estaban con el esposo. Ahora Pablo viene y presenta ya a una congregación mayor, a la iglesia de Corinto, que viene a ser, pues si él es el esposo de la iglesia de Corinto, tiene que ser el esposo de todas las iglesias locales y de la iglesia universal también. Amén, hermano. Bueno, ahora vamos a pasar al versículo que leímos, al versículo de la lectura. Apocalipsis 19, 7, 8. Dice la escritura en ese versículo que leímos: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto es lo maravilloso, hermano. Ve que en Corinto el apóstol Pablo dijo que se la iba a presentar como una virgen pura. Es lo que dice aquí, que a ella se le ha dado que se vista lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Y han llegado las bodas del Cordero. Ahora, ¿cuándo, en qué tiempo ocurre eso de esa boda? En el tiempo, hermanos, en que la iglesia es arrebatada. En la iglesia que sube, cuando es arrebatada, los muertos en Cristo resucitarán primero, los que estén vivos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, seremos levantados a recibir al Señor en las nubes. Y luego lo primero allá, será que nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo, lo que se llama la Bema, el tribunal de Cristo. Eso es lo primero. Porque aquí, en este versículo, cuando ya están las bodas, dice que el lino fino representa las acciones justas, o sea, las obras justas. Ya hemos sido juzgados por Cristo Jesús, no para condenación, no para recompensa. Todo el que se presenta ante el tribunal de Cristo, pues porque es salvo, pues el Señor va a hacer un juicio a la iglesia según lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Pero ya el versículo que leímos dice que ya las obras han sido halladas justas.
Por eso estamos vestidos de lino fino. Pero eso ocurre, hermanos, en ese periodo en que es levantada la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras acaban a haber tribulaciones y angustias y dolor, la iglesia estará en la boda del Cordero, o sea, en esa comunión. La boda del Cordero es esa comunión, esa identificación que vamos a tener con nuestro Señor, en donde lo veremos tal como Él es. Tal como Él es. Lo alabaremos ante su presencia. Será la unión, esa es la boda del Cordero. Entonces, ahí en ese versículo, hermanos, habla con claridad que es la iglesia, la esposa. Y eso lo hemos venido viendo en esos otros versículos que rápido hemos ido pasando, pero que está bueno que ustedes lo estudien con más cuidado en su casa. Ahora, lo que vamos a hacer es, si es la iglesia, porque allá en el otro versículo menciona la ciudad de Jerusalén, y eso es lo que confunde a muchos. Eso es lo que confunde a muchos. Que muchos solamente ven ese versículo, aquí dice que ya estuvo. Pero la iglesia, la Biblia es un solo mensaje, es un solo libro. Y en otras ocasiones hemos dicho de que siempre que nosotros tocamos un versículo y no nos fijamos en los contextos o en los paralelos o en los versículos que se relacionen, muchas veces se cometen errores. Cada versículo, hermanos, a veces, aun cuando son difíciles, lo que tenemos que hacer, hermanos, es que la Biblia nos lo vaya explicando. Nos lo vaya explicando ella misma, como hemos venido haciendo brevemente. Que nos fuimos a Juan el Bautista, habla de esposa y esposo. Nos fuimos donde Jesús, habla de esposo y esposa. Pasamos donde Pablo, ahí en Corintios, habla del esposo y la esposa. Llegamos aquí a Apocalipsis, está hablando del esposo y la esposa. Vamos relacionando. Y eso es lo que nos lleva de una vez a decir que la esposa es la iglesia. Pero vamos a explicar el versículo final. El versículo final que hemos leído de Apocalipsis 21. Porque está ese versículo allí. Entonces ahí, hermanos, ahí tenemos que darle una buena explicación a ese versículo. A ese versículo. Primero, vamos a hacer tres cosas. Ya dijimos que la esposa es la iglesia. Ahí está claro. Los versículos que hemos leído no hay ninguna duda. Pero ahora vamos a decir que la Nueva Jerusalén no es la esposa. Pero la pregunta es esta, por tres razones. ¿Por qué no es la esposa? ¿Por qué no es la esposa? Primero vamos a ver tres puntos. En el último nos vamos a detener un poco más. Primero, por simple lógica. La primera razón es porque ya la Biblia nos está diciendo con claridad que la iglesia es la esposa. Es la primera razón. Y no puede tener dos esposas, pues. No pueden haber dos esposas, porque entonces el Señor sería bígamo. No puede, tiene que ser una. Y si ya está la iglesia, pues la Nueva Jerusalén definitivamente no tiene que ser. Pero hay razones. Y la otra razón sería por simple lógica. Por simple lógica. El Señor es una persona. Amén. Es una persona. Pero la ciudad de Jerusalén no es una persona. Ahí en ese versículo 22, 21, ahí, hermanos, se ve que la Nueva Jerusalén es una preciosidad, hermano. Eso es hermoso. Hasta los cimientos que menciona ahí, hermanos, los cimientos son piedras preciosas. Los cimientos de los muros. Los cimientos son de esmeralda,
de amatista, de jacinto, de crisólito, de berilo, de topacio. Hermano, es una belleza. No hay necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina. En medio de la ciudad pasa un río hermoso y a las orillas crece el árbol de la vida. Mire, eso es hermoso. Eso es hermoso. Y la escritura de ese capítulo le da las medidas. Y la ciudad es un cubo. Un cubo es como una caja, que es igual por todos sus lados. Así es la ciudad. Es un solo edificio enorme. Es una obra que Dios ha hecho. Pero no es una persona. Entonces no puede amar. Y Dios de su esposa lo primero que demanda es amor. Amor. Y esa ciudad no puede amar porque no es persona. No tiene sentimientos. El Señor demanda amor de aquellos que creemos en Él. Por eso a Pedro en 3 veces le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Dios quiere que le amemos y Dios demanda su amor. Por eso la ciudad no puede, porque no tiene sentimientos, no es una persona, no puede tener comunión, no puede tener entrega. Eso es el sentido común. Un marido cuando se casa le prepara la casa a su esposa donde la va a llevar a vivir, y cuando llega enfrente de la casa no va a decir: esa es mi esposa, la casa. No, la esposa es la que lleva, que va a meter adentro de la casa, pero no la casa. En ese mismo versículo de Apocalipsis, o en el último capítulo, también hay algo más. En el capítulo 22, verso 17. Dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. La esposa. Eso ven quiere decir que la esposa ora. Y solamente las personas redimidas son las que pueden orar. Y esa esposa habla porque dice: ven, para que se cumplan todos esos eventos escatológicos que se van a dar. La esposa, que somos la iglesia, sí, Señor, ven pronto. Ven pronto, Señor, que la iglesia espera tu venida, porque anhela estar ante tu presencia. Entonces, ese es, hermanos, el sentido común. El sentido común por lo cual, hermanos, no puede una ciudad ser la esposa, porque no le puede corresponder con amor espiritual a su Salvador. Quizás, hermanos, nos sirva un poco que hagamos una comparación entre lo que era un matrimonio judío y la relación de Cristo con su iglesia en los tiempos de Jesús y aún antes. En los matrimonios judíos, el padre del novio era el que buscaba a la novia. Así es que el muchacho, el novio, el varón, él no se preocupaba que anda, ¿quién me va a hacer mi esposa? ¿Quién le voy a hablar?
¿Quién va a decir, mira, me gusta Juanita? No. Era el padre el que iba a platicar con el otro, con el papá y la novia, y entre ellos arreglaban. ¿Se acuerdan ustedes que Abraham mandó a buscarle esposa a Isaac? A Rebeca. Era el padre el que buscaba la esposa. El padre le buscó la esposa a Jesucristo. Él dijo, todo lo que el padre me da, vendrá a mí. Así como en el matrimonio judío el padre buscaba a la novia, así en la relación entre Cristo y la iglesia, es el Padre Celestial el que le trajo a él cada uno de nosotros. Venimos a él porque el Padre nos trajo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ese es uno de los paralelos. Pero hay otros más. El novio pagaba un precio por la novia, por la prometida. Daba un precio. Ese le llamaban el precio de la novia. En el hebreo a eso se le llamaba el bohar. Era el precio. Ese precio a veces eran ganado, a veces era dinero, a veces era trabajo, para compensar al padre porque le iban a quitar una hija que le ayudaba en la casa a trabajar. Era una compensación que se le daba al padre, era una dote. Entonces había un precio, tal vez se acuerdan ustedes de que Jacob, ¿cuántos años trabajó por su esposa? 14 años. Que ahí encolada se llevó a la Lea. ¿Ah? ¿Ah? Pero trabajó ahí por Raquel. 14 años. Mucho la amaba. Entonces, ese era el precio. Ahora nosotros hemos sido comprados también a precio. Y a precio de sangre. Así como el novio pagaba un precio por la novia, así el novio, que es Cristo Jesús, pagó un precio por nosotros. Y fue precio de sangre. Valemos mucho, ¿no? Valemos mucho. Otra. Cuando ya quedaba arreglado, que ya era un contrato que se firmaba y se establecía la época en que se iba a ir a traer a la novia. Pero mientras ocurría eso, el novio se iba a preparar la casa a donde iba a llevar a su esposa. Que no le iba a llevar a vivir debajo de un árbol. Él preparaba su casa. Tenía un año, a veces ese era el tiempo que se daba. Entre que se arreglaban las cosas, un año. En ese año el novio preparaba la casa, donde iba a ir a meter a su novia, a su esposa. Cristo también dijo, voy a preparar lugar para ustedes. Le dijo a sus discípulos. Él fue a preparar lugar. Y ese es el lugar hermoso que acabamos de hablar. Dice en el libro de Hebreos que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por esta ciudad, hermanos, que es hermoso. Hermoso, y mira que el Señor va a preparar lo más hermoso para su iglesia. Entonces, allí hay otra relación, otra comparación. Pero hay algo más. Cumplido el tiempo, el novio se va a traer a la novia.
Y eso era una alegría, porque no iba él solo, era un acompañamiento. Iban sus amigos, invitados, y traían a la novia como, digamos, como en una procesión, pero con alegría, con júbilo. La llevaban allá para su casa, en donde se iban a celebrar las bodas. Jesús asistió a una de esas bodas, Caná de Galilea. Lo mismo ocurre con el Señor. Cuando se llega el tiempo en los planes de Dios, Él va a venir por su iglesia para llevársela a hacer las bodas del Cordero. Él va a venir porque ya tiene el lugar preparado donde va a tener a su esposa. Esa es una comparación. Entonces veamos de que ese lugar es lo que el Señor ha preparado para su iglesia. Voy a preparar lugar para ustedes. Y tanto nos ama el Señor, hermano, que no nos va a llevar a vivir en cualquier parte. Es lo más bello, lo más hermoso. Es una obra de Dios perfecta. Ahora, pues, bueno, sí está bien, pero ¿por qué está ahí ese versículo? Aquí hay otra cosa, la tercera cosa, que muchos, la gran mayoría, no entienden o no ha querido indagar. Y son las figuras de lenguaje o figuras retóricas, de las que ya en otras ocasiones hemos hablado, de algunas de ellas. Son cientos de figuras de lenguaje que hay en la Biblia. En otros tiempos hemos hablado de figuras de lenguaje como, no sé si recuerdan alguna, a ver si me dicen una. Figuras de lenguaje o figuras retóricas. ¿No? Sí, pero ¿cómo se llama eso? El nombre de eso. Metáfora. Eso es, va. Hemos hablado en otras ocasiones de figuras de lenguaje como metáfora, cuando, como es el ejemplo, hermano, yo soy la puerta. Y hay que entender las figuras de lenguaje, porque si no las entendemos, vamos a decir barbaridades. Jesús dice, yo soy la puerta, pero nos vamos a pensar con una puerta así como esa. ¿Ves? Jesús es como esa puerta. Jesús se parece a esa puerta porque él dice que es puerta. Esa es figura de lenguaje. Yo soy el pan. Pues eso es una metáfora. Pues no la vamos a explicar toda, porque ya estaba leyendo precisamente esta mañana, un folleto de un retiro, de un seminario que tuvimos el 3 de abril del año 2010. 3 de abril del año 2010 en Shipping Norton. Ese seminario fue sobre hermenéutica. Y ahí están, porque les di un folleto a cada uno de los asistentes. Yo estaba leyendo esta mañana el folleto que le di a mi esposa. Y estuve leyendo todo lo que ella escribió. Ay, le dije, ¿sabía algo de la Biblia? Y yo, di todas las respuestas, las estuve leyendo hoy en la mañana. Allí están todas, no todas, unas cuantas figuras, hay como unas 7 figuras de lenguaje. Metáfora, hipérbole, símil, metonimia, personificación, esas son las que están. Cuando entendemos las figuras del lenguaje, vamos a entender muchas porciones de la Escritura que de otra manera no las entenderíamos. Y aquí se está dando una figura de lenguaje donde dice, ven acá, y me llevó y me mostró un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo.
ahí hay una figura de lenguaje que se llama sinécdoque. Sinécdoque. La sinécdoque es una figura de lenguaje en donde se presenta un todo por una parte o viceversa, una parte por el todo. El todo por una parte o una parte por el todo. Eso se llama sinécdoque. Primero veamos un ejemplo para que lo entendamos. Lo vamos a ver ahí, hermanos, busca allí, vamos a ver este ejemplo, vamos a ver en Mateo 8:34. Véalo para que vea bien lo que es una sinécdoque. Ese es un ejemplo, hay muchos más, pero está bien clarito. (8:34), la primera parte es lo que nos interesa del versículo. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Vea bien. Allá hay una sinécdoque. ¿Quién salió al encuentro de Jesús? Ahí dice toda la ciudad. ¿Pero será cierto eso? Ahí está donde debemos de entender las figuras del lenguaje. La ciudad está formada por un conglomerado de personas dentro de un marco urbano. En ese marco urbano hay edificios, hay casas donde viven esas personas. Eso es lo que forma la ciudad. Las personas y el lugar donde están habitando esas personas. Pero es lógico que los que salieron al encuentro ahí no fueron las casas. ¿Verdad que no? Fueron las personas. Pero ahí dice toda la ciudad. Está tomando el todo. Tanto las casas, edificios y calles, por las personas que salieron. Por una parte. Entonces allí se toma el todo, que es la ciudad, por decir una parte de eso. Entonces allí hay sinécdoque, que es el todo por una parte. Hay lo viceversa, cuando es una parte por el todo. Por ejemplo, aquí mismo en Efesios dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Hasta ahí. No tenemos lucha contra un poquito de carne ahí en un lado o un pedazo de carne por acá, un poquito de sangre y un pedazo de carne. No quiere decir eso. Eso solamente es una parte por decir el todo. ¿Cuál es el todo? ¿No? La persona completa. Y la persona completa no es solamente sangre y carne. Tiene mucho más. Tiene huesos, tiene agua, tiene minerales, un montón de cosas. Alma. Pero ahí se presenta una parte y nosotros la entendemos. No tenemos lucha contra sangre, contra carne y sangre. Pero ahí que decir, no tenemos lucha contra las personas completas. Ahí se toma una parte por el todo. Esa es la sinergia. Eso es lo que está ocurriendo en ese versículo que estamos leyendo. Vamos a ver. Esa ciudad, por supuesto, hermano, que no está vacía. Está vacía. Porque más abajo dice que allí están todos los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, en el último versículo de ese capítulo. Entonces no está vacía. En esa ciudad, adentro de la ciudad, están viviendo personas, los redimidos, la iglesia gloriosa de Jesucristo. Ese es el lugar que el Señor fue a preparar para llevar a su novia, para llevar a la iglesia, introducirla.
Entonces, no está vacía. Allí adentro está la iglesia, donde va a vivir por la eternidad. Allí es donde se va a pasar la eternidad. Entonces, el escritor toma toda la ciudad para referirse a una parte de la ciudad, que son los habitantes, los que habitan, los que están dentro de la ciudad, que es la iglesia. Esa es la esposa. Pero se refiere a toda la ciudad, como el ejemplo que pusimos de Mateo. Toda la ciudad salió al encuentro, pero no fue toda la ciudad. Fueron los habitantes de la ciudad. Entonces, ahí también, hermano, ahí se da una sinécdoque, en donde se toma el todo, que es la ciudad y la gente, solamente para querer referirse a una parte de ese todo, que es la iglesia que ha sido redimida con la sangre del Cordero. Entonces, hermanos, ahí, hermanos, se expresa eso de esa ciudad, de la Nueva Jerusalén, como una figura literaria, que en la Biblia se dan muchas figuras literarias, que para entender el mensaje hay que saber discernir esa figura literaria. A veces hay nombres bien raros, tan difíciles de aprenderse porque están en griego, no han sido traducidos al español. Pero es así, hermanos, aunque es otro idioma, pero así se traduce. Es una sinécdoque, o sea, es una figura literaria la que se encuentra ahí, como la que se encuentra en otras muchas porciones, está casi parecido también, por ejemplo, en Isaías 8:34, en Isaías 8:34, me parece que sea 8:34, no hay, ¿verdad? No. Bueno, por ahí pues está en un capítulo, en un versículo de eso, donde se dice, y trajeron y dieron aviso, dice el versículo que yo no tengo el número bien, y dieron aviso a la casa de David, y dieron, cuando venía el rey de Asiria a atacar, dice que vinieron y dieron aviso a la casa de David. Ahí hay otro jinete. ¿A quién le dieron el aviso? A las personas, a los gobernantes, a las autoridades. Pero ahí el versículo dice, y le dieron aviso a la casa de David. Ese es otro jinete. Se toma el todo, que es la casa, que en la casa hay personas, por decir las personas. Otro sinécdoque de cuando está en el Padre Nuestro, que todos nosotros lo decimos, y danos el pan nuestro de cada día. Estoy diciendo estos ejemplos para que entendamos. ¿Qué es lo que pedimos ahí? Pan. Pero sobre eso pedimos. ¿Solo comemos pan? No. Cuando decimos el pan nuestro, ahí va todo lo que nosotros tenemos como alimento. Ahí va todo, hermanos. El arroz, la carne, el pollo, todo lo que comemos. Pero solamente tomamos una parte, que es pan, por decir el todo. No le vamos a estar diciendo al Señor, dame el pan y me das queso y me das huevos y tortillas. Nunca terminamos, hermanos. Nunca terminamos de pedir al Señor todo lo que no. Y después, no, Señor, eso no me des porque eso no me gusta. ¿verdad? No, no es así.
Entonces solo pedimos una cosa por el todo. Por el todo. Ahí va todo. El Señor lo entiende. El no te va a dar solo pan y pan y pan y pan, desayuno, almuerzo y cena y todos los días y pan. No. Él nos va intercambiando ahí todo. El menú lo va cambiando. Entonces, hermanos, somos la esposa del Cordero. Eso no nos cabe. Eso no nos cabe. Una ciudad, por bellísima que es la Nueva Jerusalén, y esa va a ser cuando hayan cielos nuevos y tierra nueva, hermano. O sea que la iglesia va a subir y no se va a esperar hasta más de 1000 años para que se celebren las bodas, sino que va a ser en ese periodo y después se viene a la tierra al milenio y después del milenio viene la eternidad. Esos son otros temas. Los tomamos todos de una sola vez, no aprendemos nada, todo lo confundimos. Amén, hermano. Entonces ese es lo que la Escritura nos enseña para que no haya ninguna duda. Amén, hermano. Amén. Bien. Fíjense bien, hermanos, que a veces vienen estos errores porque ahora tenemos eso de las, ¿cómo se llama? De las informaciones en internet. Y allá hay muchos mensajes, algunos buenos, otros malos, hermano. Otros malos que hay predicadores que se les ocurre barbaridades, que el que no está firme en las cosas del Evangelio fácilmente se confunde. Personas que no sabemos ni quiénes son. Muchas veces son resentidos que han salido de iglesias, han formado sus propios grupos y por estar en contra de una iglesia le dan vuelta a la doctrina. Eso es lo que hacen los resentidos. Atacar a la iglesia donde han salido oponiéndose a la doctrina. Hay otras organizaciones que creen que la Nueva Jerusalén es la esposa, pero que se conocen porque no solamente tienen ese error, tienen muchos errores más, muchísimos errores más. Entonces, eso es, hermanos, el cuidado que debemos de tener nosotros. Es mucho cuidado que debemos de tener, no solo con eso, sino con otras tantas enseñanzas que es mejor, hermanos, consultar antes que aceptar una doctrina que sea equivocada. ¿Verdad? Una doctrina que sea equivocada. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es acudir a la Biblia. ¿Verdad? No, y siempre ese consejo, no tomar un versículo aislado y olvidar el resto de la escritura. No. Así vamos a hacer muchos errores. La escritura es un conjunto y sus versículos se apoyan unos con los otros para enseñarnos a nosotros la verdad de un versículo. Siempre tenemos que buscar los versos paralelos, los contextos, y no tomar un versículo aislado y no ver ni para un lado ni para el otro, sino que debemos de ir comparando. Una buena manera es como lo acabamos de hacer, que nos fuimos a un lado, al otro, y poco a poco uno no decía mucho, pero viene otro y dice algo más, y viene el otro versículo y dice mucho más, y viene el otro y ese lo aclara todo. Entonces, hermanos, gracias a Dios, hermanos, de que la iglesia cristiana, óigame bien, la iglesia cristiana, desde mucho tiempo antes, ella ha sostenido de que la esposa del Cordero es la iglesia. Esa es la creencia de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana. La iglesia con doctrina ortodoxa, que apegada a la verdad, siempre ha sostenido eso. Y los más grandes eruditos bíblicos que hay, hermano, más grandes, que es bueno conocerlos y estudiar, apoyan todo eso, que la iglesia es la esposa del Cordero.
Amén, hermano. Entonces de eso le damos gracias a Dios, hermano. Hasta cantamos un corito por ahí, cantó el hermano que decía las bodas del Cordero. Bendito sea el nombre de Dios. Pongámonos de pie, hermanos.